Dios, gloria a Dios. Paz de Cristo, mis hermanos, ¿se escuchan? Amén. Bien, hermanos, paz de Cristo otra vez, gloria a Dios. Amén. Vamos a continuar, mis hermanos, con el curso de este culto, de este servicio que el Señor nos concede llevar a cabo, y que pues Él mismo se ha encargado de proveer todas las circunstancias y todos los medios para que estemos aquí. Mi hijo Daniel, pues una vez más no pudo acompañarnos por razón de su turno de trabajo, recién lo voy iniciando hace una hora aproximadamente, y pues eso ya lo tengo yo como algo cotidiano, normal. Doy gloria a Dios cuando puede acompañarnos. Amén. Y cuando no, pues también doy gloria a Dios y se lo encomiendo al Señor, mis hermanos. Amén. Los invito para que me acompañen a leer la porción bíblica que tenemos aquí en el pizarrón, Romanos 5, 12 al 14. El día de hoy, mis hermanos, vamos a entrar en un nuevo tema que le puse por título Adán y Cristo. Y el contexto va a abarcar más versículos, pero por lo pronto quiero que nos ubiquemos en estos 3 versículos, en esta primera parte de esta predicación. Gloria a Dios. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Es Romanos capítulo 5, versículo 12, 13 y 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Como una especie de introducción, debo decir que esta carta del apóstol Pablo hace mucho énfasis en la ley de Moisés, hace mucho énfasis en la obra redentora de Cristo como único fundamento, como única vía que hay para reconciliarnos con Dios. Hace énfasis en las obras de la ley, hace énfasis en la fe, y en otros aspectos, principalmente en lo que se refiere a la vida, a la cultura de los judíos. Ahora, el apóstol Pablo, desde el mismo versículo 1 de este capítulo, nos ha empezado a iluminar el Señor a través del apóstol Pablo de una manera más enfática, más recalcante sobre lo que podríamos llamar nosotros la doctrina de la reconciliación, y como consecuencia la doctrina de la justificación que los creyentes tenemos para con Dios. Y eso solamente es posible por la obediencia
y la vida impecable que el Señor Jesucristo llevó a cabo aquí en esta tierra. Y en base a ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por todos los pecadores, por toda la humanidad, es que es posible que nosotros podamos volvernos a Dios, podamos acercarnos a Dios, podamos ser justificados ante Dios y como consecuencia volver a tener esa amistad con Dios que un día perdimos. Bien, dentro de esta introducción quiero mencionar también, mis hermanos, ya que en el contexto leído el apóstol Pablo hace bastante énfasis en la muerte, en el pecado, hace mención también de la ley, hace mención también de un tiempo previo a la ley, hace mención de ese periodo de tiempo que abarcó de Adán hasta Moisés, en donde no había ley, pero que de todas maneras estuvo imperando la muerte. Y respecto a esto, quiero pues enfatizar, ya que esto nosotros lo tenemos de conocimiento, pero no está por demás recordarlo, que la muerte del ser humano no siempre se debe de una manera potencial a los pecados que comete individualmente. Estoy refiriéndome a la muerte física. Sí. Porque es a lo que se refiere el versículo 14. Cuando dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, se está refiriendo a la muerte física, ahí de una manera clara, especial. Entonces, la muerte física, aunque influye de alguna manera nuestra vida pecaminosa, pero no es esa la razón contundente por la cual todos los seres humanos que nacimos tenemos que morir. Eso viene como consecuencia de una herencia desde Adán, que se nos dejó venir a toda la raza humana. Ahora, hecha esta breve introducción, quiero que vayamos al contexto. Antes de entrar en los versículos leídos, quiero que notemos que el versículo 11 termina diciendo acerca del Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Una vez que Él nos justifica, nos reconcilia para con Dios. ¿Sí? ¿Y cómo es que el Señor logra hacer eso? El Señor nos reconcilia no porque ande viendo en cada uno de los seres humanos a ver quién es merecedor de justificarlo y de reconciliarlo. Porque si el Señor usara esa manera, no iba a encontrar a nadie. Absolutamente a nadie iba a encontrar, por mucho que le buscara. Entonces, la forma en que Él reconcilia y justifica al hombre ante Dios, y al decir yo hombre estoy incluyendo también a la mujer, es atribuyéndole su justicia perfecta que Él y solo Él pudo cumplir en este mundo. Sí. ¿Y cómo es que el Señor atribuye esa justicia? El vínculo que nos lleva a conectarnos
por la gracia misericordiosa de Dios a esa justicia perfecta, es la fe. Es una vida de credibilidad incondicional a la voz de Dios, que se va a evidenciar con un estilo de vida que así lo va a ir diciendo. Uno de estos últimos días he estado trabajando con un muchacho que es el encargado del equipo de trabajo. Viene siendo el jefe. Y créanme, mis hermanos, que muchas veces no va a ser fácil hablarle de la palabra de Dios, pero con esa claridad, sin andar dando la vuelta, sin andarle sacando la vuelta por temor a que se vaya a molestar. Y aquí es nuestro jefe. Pero, hermanos, recuerdo aquella anécdota de aquel predicador que por allá en el siglo XV, XVI, cuando en la Inglaterra victoriana estaban pues gobernando aquellos monarcas, aquellos reyes, estaba este predicador en un lugar predicando, y en esa ocasión estaba el rey ahí. Creo que era el rey Enrique VII. Y este predicador en su sermón tenía que mencionar algo que él sabía que le iba a molestar al rey. Y dentro de sí empezó a platicar consigo mismo y a decirse: ten mucho cuidado con lo que vas a hablar, porque aquí está presente el rey. Pero cuando él tenía este diálogo, se le llama también en términos gramaticales un soliloquio o un monólogo consigo mismo, dice que escuchó una voz que le dijo: fulano, ten mucho cuidado con lo que vas a hablar, porque aquí está el Rey de Reyes. Entonces, mis hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta, en primer lugar, de que lo que vamos a hablar no vaya a ser del desagrado del Señor Jesucristo. Tenemos que tener cuidado al hablar de que lo que vamos a hablar sea del agrado del Señor Jesucristo, aunque esto le desagrade a los hombres. Y esto se da y se va a dar una y otra vez en nuestras vidas. Y tenemos que estar bien apercibidos de esto, mis hermanos. Gloria a Dios. Bien. Cuando el apóstol Pablo prosigue, ya que el versículo 15 prácticamente nos introduce ya de lleno, el versículo 11 es el punto prácticamente de partida o base de donde el apóstol Pablo se arranca para ya sí explayarse o desplazarse en explicarnos lo que es la doctrina de la reconciliación y de la justificación. Y termina diciendo: por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y ya en el contexto leído, hermanos, hace referencia, aunque de alguna manera indirecta, pero más que nada, más directa que indirecta, hace referencia a Adán. Y aquí nos están llegando ecos de lo que hemos estado viendo en las predicaciones pasadas. ¿Sí? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron. Ahora, es una introducción base muy acertada para explicar o para que nosotros veamos con claridad cómo es que la doctrina o el proceso de reconciliación y de justificación entra en acción de parte de Dios. Tiene que hacerse referencia, mis hermanos, al pecado. Y el apóstol Pablo se remonta hasta el primer pecado que se cometió en este mundo, que fue el pecado de Adán. Dice que por causa de ese pecado vino la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta última expresión yo quiero entrar en ella y explicarla para que no vayamos a caer en ninguna confusión, ya que hay doctrinas diabólicas que dicen que los niños también tienen pecado. Pero cuando el apóstol Pablo está diciendo así, aquí, por cuanto todos pecaron, se está refiriendo de una manera clara para los creyentes, para la iglesia. Esto debe que estar bien claro. Se está refiriendo a todo ser humano responsable de pecado. En otras palabras, a todo ser humano que dejó la etapa de la niñez y que entró en esa peligrosa etapa de la juventud, en donde empezó a vislumbrar en el horizonte que había el bien y que había el mal, y empezó a tener esa capacidad de discernimiento, de diferenciar lo que es pecado y lo que no es pecado. Y de allí en adelante comenzó a ser responsable de pecado. Ahora, yo cuando dije que la muerte física no es razón contundente por causa de nuestra vida pecaminosa, tuve el cuidado de hacer la aclaración de que de todas maneras influye en algo. ¿Por qué digo esto? Porque miren, los niños, los embriones, los fetos, aquellas criaturas que no han tenido una formación total en el vientre materno y que son abortados, o aquellos niños que habiendo nacido no alcanzaron a llegar a esa madurez física y mental de la juventud, o aquellos que nunca tuvieron un razonamiento normal de sus facultades mentales para discernir entre el bien y el mal. Esos no están incluidos en esta expresión, por cuanto todos pecaron. El apóstol Pablo usa una formación gramatical que es lícita, en el sentido de que aplica porque es la mayoría de la humanidad la que peca contra Dios, en comparación de una mínima parte que no lo hace. Esa mínima parte queda minimizada, prácticamente queda opacada por la gran mayoría de la humanidad, que es la que peca, desobedece a Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo lícitamente puede decir, por cuanto todos pecaron. Por eso la muerte pasó a todos los hombres. Pero no están incluidos esos seres que acabo yo de mencionar. Esos quedan excluidos, gloria a Dios. Pero sí está claro que
La muerte física nos viene a todos, a niños, a jóvenes, adultos y ancianos, e inclusive, ya lo mencioné yo, aquellos que mueren en el vientre materno. A todos. Y eso es como una consecuencia que nos afecta por el pecado que Adán cometió en el huerto del Edén. Ahora, lo que es la muerte espiritual, que aquí, pues, se habla de ella, no de una manera con estos términos, pero sí se habla de la muerte espiritual aquí. Vamos a ver en su momento en dónde lo tenemos. La muerte espiritual, aunque también viene como una consecuencia del pecado cometido por Adán en el huerto del Edén, más, hermanos, viene como consecuencia potencialmente por los pecados que nosotros empezamos a cometer cuando dejamos la etapa de la santidad de la niñez. Ahí es donde nos llega la muerte espiritual. Sí. Bien. Iba a decir algo que necesito agarrarlo otra vez. La muerte espiritual, así como afectó a Adán y a Eva en el mismo momento en que cometieron pecado, en el mismo momento en que desobedecieron a Dios, no hubo una espera para el día de mañana o para un tiempo posterior, no, en el mismo instante murieron espiritualmente. En el mismo instante ellos sintieron un cambio maligno, trágico en sus vidas, en sus humanidades. En el mismo instante ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos y eso les avergonzaba. En el mismo instante ellos sintieron temor de tener un encuentro con Dios y eso los hizo que buscaran esconderse entre los árboles del huerto. Sí, en el mismo momento sintieron ellos que un enorme abismo se había interpuesto entre ellos y Dios y que ya no reinaba aquella armonía que había reinado antes de comer del fruto del árbol prohibido. Gloria a Dios. Y ese instante de desobediencia se viene repitiendo en cada uno de los hombres y de las mujeres que por primera vez pecan contra Dios, desobedecen a Dios. Ahora, hermanos, hay algo muy importante para que se culpe de pecado a alguien. Más adelante vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo en el versículo 14 dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Cómo es que pecó Adán? Porque después de él, se puede decir, de una manera así, igual no hubo después quienes pecaron. ¿Por qué? Porque el Señor protegió el huerto con querubines y puso una espada encendida que se revolvía por todos lados
para que nadie tuviera acceso. A Adán y a Eva los echó del huerto del Edén. Y ya nadie jamás pudo entrar a ese huerto, que a nuestro entendimiento de una manera plena quedó encerrado en un misterio ya. Porque no sabemos en dónde se encuentra y qué pasó con él. En esta tierra no está. Entonces, pero no debe preocuparnos eso. No necesitamos saberlo, en dónde está el huerto del Edén. ¿Sí? Eso no nos hace falta para acercarnos a Dios y obtener su perdón. Bien, pero de todas maneras hubo quienes, o muchos, o prácticamente todos los seres humanos, que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Esta expresión tiene un significado muy especial. ¿Por qué? Hubo quienes sí pecaron a la manera de la transgresión de Adán, pero hubo quienes no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Pero es importante para entender esto, mis hermanos, ¿cómo es que pecó Adán? O sea, prácticamente poner una imagen del pecado de Adán para verlo con claridad y ver también con claridad cómo muchos pecaron de acuerdo a esa manera y muchos no. Primeramente, si nosotros recordamos lo que estuvimos viendo acerca de Génesis 3, vemos que Adán pecó bajo conocimiento de causa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Adán sabía que él no debía comer del fruto del árbol que estaba en medio del huerto. ¿Por qué? Porque de una manera directa y personal Dios le había dicho que no lo hiciera. Tenía la noticia de primera mano, el aviso. Aparte de eso, él sabía que ese aviso venía de la fuente más fidedigna que puede haber en el universo, que es Dios. Y que por lo tanto tenía que ponérsele mucha atención y mucho cuidado. Él sabía, estaba apercibido de que no debería de comer de ese árbol. Pero aparte, en caso de que llegues a hacerlo, sábelo, que ese día vas a morir. Y esa prevención, esa expresión, vas a morir, mis hermanos, incluye muchas consecuencias trágicas, implícitas ahí: enemistad con Dios, separación de Dios, sentirse de una manera sin ninguna protección, sentirse avergonzados, sentir miedo, sentirse podridos, ya sin esa amistad con Dios. Prácticamente se acaba todo el sabor de la vida. Y así lo experimentaron Adán y Eva. A esta última no la hemos mencionado porque acordémonos, mis hermanos, que Dios le concedió al hombre, nos concedió a nosotros los hombres, una responsabilidad de autoridad que no nos es permitido cederla, no nos es permitido entregarla a nadie. Nosotros tenemos que asumirla con dignidad y testimonio de Dios, y Dios nos va a respaldar. Eso es lo que no hizo Adán. Y a eso se refiere, eso está incluido cuando dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés.
aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Verso 14 está ahí. ¿Sí? No pecaron de la manera en que no podían ellos ir a comer del árbol, del fruto del árbol prohibido, porque ya no estaba. Pero pecaron en el sentido de que sabían que era pecado lo que iban a hacer. Sabían que era maldad. Por ejemplo, tenemos, hermanos, muchos ejemplos. Pudiéramos pasarnos fácil lo que resta del año y todo el año que entra viendo enseñanza respecto a estos ejemplos. Simple y sencillamente nos remontamos hasta el tiempo del diluvio. No había ley. Nos remontamos hasta el tiempo de la destrucción de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. No había ley todavía. Aún sin embargo, Dios castigó de una manera poco común a esa raza humana de esas escenas que yo acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque los encontró culpables de pecado. Pero ese pecado que Dios encontró en ellos no era como aquel que cometió Adán, pero físicamente, pero sí era compatible con el pecado que cometió Adán, en el sentido de que ellos también estaban desobedeciendo con conocimiento de causa. Pero ¿cómo es que aquí dice? En el versículo 14, desde el 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es importante que entendamos esta segunda expresión del versículo 13. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Aparentemente esto quiere decir que como no había ley desde Adán hasta Moisés, pues no había nada que culpar al ser humano de pecado. Bien, ciertamente no estaba la ley de Moisés todavía, pero había otra ley que todavía es más contundente, vamos a decirlo con estas palabras, con la debida reverencia, que la ley de Moisés. La ley escrita en el corazón y en la conciencia de cada ser humano. El Señor, de una manera generalizada, la pone a todos los que tenemos ese discernimiento del bien y el mal, para no pues pensar que esto está fuera del tono bíblico. Acompáñenme aquí atrásito en el capítulo 2 de Romanos. Romanos 2, versículo 14 en adelante. Dice así: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hay una ley escrita de parte de Dios en los corazones. Hay una ley escrita de parte de Dios en nuestros corazones. Sí. Vamos a decirlo, que la palabra de Dios es algo que nosotros tenemos a nuestro alcance, y por la gracia misericordiosa de Dios, los que tenemos esa preciosa facultad, mis hermanos, de saber leer y escribir, podemos enterarnos de la noticia del cielo, de lo que a Dios le agrada
y de lo que a Dios no le agrada. Bien. Pero hay quienes, y digo, afortunadamente no son muchos los que están en esta situación, que no aprendieron a leer y a escribir. ¿Sí? Y por lo tanto, no pueden ellos enterarse de esto, así como nosotros. Los que se interesan tienen que hacerlo a través de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. De una manera así directa, como en este caso, o a través de grabaciones. ¿Sí? Pero hay algo que el Señor puso para evitar excusas o pretextos o justificaciones vanas. Porque puede que haya personas viviendo en lugares recónditos del planeta. Por allá en el Polo Norte, viviendo entre el hielo. Por allá en las zonas de la sierra, de las montañas recónditas, en donde no hay internet, en donde no llegan predicadores. Tribus que viven de una manera tan primitiva que todavía prácticamente andan desnudos hombres y mujeres, y es de lo más normal. Y no llega el mensaje del Evangelio. Bien. El Señor, en su perfecta sabiduría, puso en cada uno de esos corazones una ley escrita ahí. Y esa no se puede alegar diciendo, es que yo no sabía leer. Es que en donde yo viví, nunca llegó un predicador, nunca tuve acceso a una Biblia. No. El Señor nos está diciendo aquí con toda claridad, el apóstol Pablo dice que la ley está escrita ahí en el corazón. Ahora hay un juez incorruptible en cada uno de nosotros los humanos, independientemente que estemos en cualquiera de las situaciones que acabo yo de mencionar. La conciencia. Esa campanita que empieza a sonar dentro de nosotros cuando algo no anda bien. Cuando algo no hicimos del agrado de Dios. Y esa conciencia, nos dice aquí el versículo 15 que leímos, va a actuar de dos maneras. De acuerdo a nuestras acciones, a nuestras omisiones, a nuestras palabras o a nuestro silencio. Dice aquí, primero dice, nos va a acusar. Hermanos, aquel hecho que quedó escrito en la palabra de Dios allá en Génesis capítulo 19, cuando llegaron aquellos dos ángeles a Sodoma y a Gomorra para decirle a Lot que saliera porque iban a destruir la ciudad, y todos los habitantes, al menos se alcanza a comprender que del sexo masculino, nos dice la Escritura, que desde el menor hasta el más viejo, o desde el más joven hasta el más viejo, dice, rodearon la casa de Job. Cuando ya estaban ahí los dos ángeles dentro, habían aceptado la invitación de Lot, después de varios ruegos que Lot les hizo, se fueron con él, entraron y se disponían ya a acostarse, a dormir, a descansar, después de que Lot les dio una cena. Lavaron sus pies, etcétera. No estaba la ley. No tenían ningún instructivo de parte de Dios, físico, visible, palpable, en donde ellos pudieran ver que dijera, es que es malo
que tú tengas relaciones sexuales ilícitamente sin haber matrimonio, pero algo peor todavía, con hombres, con hombres, con hombres. No había, ok, pero sí había esa prohibición en el corazón de cada uno de aquellos. Aún cuando muchas veces tratamos nosotros de escudar o de eludir esa reprensión de la conciencia, y hasta podemos sacudir la cabeza como para que no nos esté acusando, de todas maneras esos fuertes impulsos de acusación ahí se hacen más patentes, ¿sí? En ocasiones esto no se generaliza, vienen pesadillas, vienen malos sueños, vienen fuertes remordimientos. En una ocasión, voy a hacer un pequeño paréntesis, mis hermanos, y ahorita continúo. Antes y ahora ya casi no me da por escuchar el radio, pero antes pero no escuchaba yo el radio para oír aquel piolín o aquel quién sabe qué de la mañana. No. Yo escuchaba el radio cuando sabía que salían unos noticieros, salían noticias. Y en una de esas noticias, los locutores dijeron que hablaran las personas que sintieran que tenían necesidad de recibir ayuda, para recibir un consejo sobre tal vez situaciones difíciles que estaban viviendo o que habían experimentado, y ellos decían: nosotros vamos a tratar de ayudarlos con algún consejo de acuerdo a nuestra capacidad. Pusieron un tiempo especial dentro de ese tiempo ahí. Y recuerdo, mis hermanos, que hablaron varios, ¿no? Mujeres que decían: ¿saben qué? Yo tengo este problema con mi esposo por esto y por esto, ¿qué me recomiendas? Y ya ellos les decían: no, pues mira, hace esto, o no estés haciendo esto, así. Pero me quedó muy presente la llamada de un varón que llorando les dijo: ayúdenme, dijo, ayúdenme porque yo no me siento bien, dice, yo me siento muy mal, dice, porque yo golpeé a mis hijos, a mi esposa, y me dejaron, nos separamos y yo estoy solo, y yo me siento muy mal por haber hecho eso y necesito que me ayuden, llorando. Se escuchaba el llanto allí en el radio de ese varón, tanto que esos locutores pues hasta se impactaron, ellos se sorprendieron, y uno de ellos le dijo: oye, espérate, le dijo, ¿no estás bromeando? ¿No nos estás tomando el pelo?, le dijo. No, le dijo, esto es en serio, yo necesito, dice, porque no sé qué va a pasar conmigo si yo no recibo una ayuda. Entonces le digo: mira, sal fuera vamos a platicar, pero fuera del aire. Dice: no cuelgue, dice, espérame ahí un poquito. Y hasta ahí salió. ¿Por qué les acabo yo de mencionar este hecho, que tal vez aparentemente no tiene ninguna relación con esta predicación? Precisamente porque la conciencia de ese hombre le estaba acusando duramente. Le estaba, hermanos, taladrando la vida de tal manera que no podía estar en paz. Y esto es el papel de la conciencia cuando nuestra manera de obrar es reprobar ante Dios. La conciencia no podemos corromperla, no podemos darle una dádiva o un billete y decirle: cálmate, no digas nada. No, porque viene de parte de Dios. Es como querer corromper a Dios, nunca se va a poder. Así es, con la debida reverencia digo esto: querer corromper la conciencia con alguna dádiva es como querer corromper a Dios. El hecho de que gran parte de la humanidad no la atienda no quiere decir que la haya corrompido. No, la conciencia sigue allí acusando
y no va a dejar de acusar hasta que Dios obre y perdone aquella culpa, aquel pecado. Entonces la conciencia deja de sonar. Pero cuando el actuar, la conducta del ser humano es justa ante Dios, la conciencia actúa en el sentido opuesto. Y dice el apóstol Pablo, o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, actúa acusando o defendiendo, de acuerdo a cómo nosotros actuamos. Sí. Bien. Y esto, concluye en el versículo 16, se va a patentizar más bien de una manera clara, definitiva, en el día del juicio. En el día del juicio va a haber muchas excusas. Dentro de aquellas tenemos en la palabra de Dios escritas algunas, aquellos que van a decir: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios, ¿verdad? Acuérdate, Señor, que la llevamos a un requete bien allá en la tierra. Pues según tú la llevabas bien, va a decir el Señor, pero no, apartados de mí. Entonces, mis hermanos, volvamos otra vez aquí a Romanos capítulo 5. Estamos en el contexto del versículo 12 al 14. Ustedes habrán notado, mis hermanos, que no he querido entrar en la parte final del versículo 14, que dice, después de haber mencionado a Adán, el cual es figura del que había de venir. Esta mención del apóstol Pablo como que está marcando, mis hermanos, una línea central sobre la cual va a girar todo lo que es la enseñanza que él está pretendiendo que aprendamos. Ya lo hizo con los romanos y lo ha hecho con generaciones que nos han precedido, y ahora está tratando de hacer el Señor eso con nosotros, de que sobre esta expresión, el cual es figura del que había de venir, gira todo lo que es la doctrina de la justificación y de la reconciliación. ¿Por qué? Porque con esto está diciendo que Adán es una especie de, una palabra que podamos usar en lugar de figura, de anticipo, como hemos dicho del rey David, de prototipo, de ejemplo, vaya. Y esto nos pudiera causar demasiado extrañeza. Porque ¿cómo es posible que Adán, un hombre que pecó contra Dios, pero que no fue un pecado como los otros pecados, sino que con ese pecado nos llevó entre las patas a todos, hombres y mujeres? Pues bien, esto es algo, mis hermanos, que quiero que veamos con detenimiento. Lo que pretende, y de hecho, lo que el apóstol Pablo ha estado haciendo aquí, es comparar y contrastar a Adán y a Cristo. Comparar y contrastar la conducta de Adán y la conducta de Cristo. Porque el Señor ve que de esta manera es como vamos a poder ver con toda claridad la grande diferencia que hay entre uno y otro. Hay similitud. Los dos fueron seres humanos, y vamos a decirlo, perfectos. Sí. Pero de
esa similitud. Algo semejante o similar es algo que se parece mucho, pero que finalmente nunca es igual, pero que sí tiene mucho parecido. Nosotros, los seres humanos, tenemos rasgos comunes. La forma que tenemos, la fisionomía, los pies, los dedos, los ojos, la boca, la nariz, la cabeza, todo. Pero dentro de esa semejanza, de esa similitud, hay enormes diferencias que nos van a distinguir los unos de los otros. ¿Sí? Alguien pudiera decir, no, pues yo tengo el pelo lacio, el otro lo tiene chino, yo lo tengo negro, el otro lo tiene rubio, mis ojos son negros, aquel los tiene azules, etc. Si nosotros empezamos a centrar nuestra atención, vamos a empezar a sacar muchas diferencias de esa similitud o ese parecido. Y esto es lo que el apóstol Pablo pretende hacer. Sí. Pero vamos a dejar esto, mis hermanos, para la predicación que sigue. Por lo pronto vamos a concluir, vamos a continuar viendo parte de estos versículos para pasar después a los que siguen y que el Señor nos ayude. Adán y Cristo, parte 1, gloria a Dios, es esta predicación. Vamos a orar al Señor. Yo creo, hermanos, que en este día hemos tenido luchas